presentes y vamos a empezar este segundo diálogo. Los que estuvisteis ya hace un par de semanas en el primer diálogo, en este caso con Ramón Marinués y Mercè Conangla, ¿os acordáis que os presentaba este breve ciclo de debates virtuales que hemos llamado Más allá de la pandemia? Desde la Casa Espiritualidad San Felip Neri y la Fundació Valors Humans, os recordaba ese día y os recuerdo hoy que nuestro objetivo en estos diálogos es intentar levantar un poco la mirada, mirar un poco más allá de esta pandemia después de más de un año de problemas, de líos, de complicación, y de mucho sufrimiento en general. Nuestro objetivo era mirar al futuro con esperanza, intentar mirar al futuro convencidos que podemos ir más allá de esa situación de bloqueo y pensar que podemos poner las bases de una vida mejor para todos, con conciencia. Quizá partiendo del convencimiento de que el problema fundamental de esta pandemia es que nuestra forma de vida es en general y a menudo insolidaria e insostenible. Como os decía antes del primer diálogo, anticipamos en estos 4 diálogos algunas de las reflexiones que ya estamos haciendo desde muchos puntos de vista. En el diálogo pasado hablamos de la perspectiva más antropológica y psicológica y emocional. Hoy hablaremos más de la perspectiva científica, investigación y científica aplicada. Y miraremos otros puntos de vista en los siguientes diálogos a nivel más espiritual, justicia social, etc. En este segundo diálogo que empieza hoy, vamos a intentar debatir con criterios un poco más científicos, tanto aplicados como científicos ligados más a lo que es el concepto de cómo estamos viviendo esta pandemia, sus causas y sus consecuencias. Durante toda esta pandemia todas hemos escuchado muchísimos epidemiólogos, médicos, clínicos, muchos profesionales, pero esencialmente el ámbito clínico, y no hemos podido oír casi nada a personas como las que hoy nos van a hablar, que trabajan en el día a día, en la investigación, en la ciencia, en la ecología, en los ecosistemas. Por tanto, estamos muy contentos de contar hoy con ellos dos. Os los presento muy brevemente, ya de entrada, como el otro día, me excuso porque sus currículums son muy amplios y solo voy a hacer una brevísima mención de los dos. Empezaremos con Anicet Blanch, que es catedrático de microbiología de la Universidad de Barcelona. Es miembro del patronato de la Fundació Bosch i Gimpera, que es la agencia para transferencia de conocimiento de la Universidad de Barcelona. Socio fundador de la organización biotecnológica Bluephage, miembro del Instituto de Estudios Catalans, del Instituto de Recerca del Aigua, director de la red de referencia en biotecnología, y un largo etcétera. Es un colaborador científico también del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, aquí en España, y es una persona de larga trayectoria que nos hablará con profundidad sobre cómo ve desde su punto de vista más científico este aspecto, la pandemia, los virus, todo ese tipo de cosas. Luego nos hablará Josep María Mallarac, que es doctor en biología ambiental, geólogo, máster en ciencias ambientales, consultor independiente a nivel nacional e internacional, miembro de la Comisión de Políticas Ambientales, Económicas y Sociales y de la Comisión Mundial de Espacios Naturales Protegidos. Participa en muchos cursos de posgrado, máster y grados, y es autor o coautor de bastantes libros, una treintena de libros y más de un centenar de artículos científicos. Con Anicet veremos un poco más la perspectiva desde su punto de vista de microbiología, por tanto muy apropiado para hablar de la pandemia, y con Josep María, en interacción y en diálogo con Anicet, también la perspectiva más de cómo lo vemos desde la Tierra, los ecosistemas, tal como estamos viéndolo a nivel más ecológico, ¿vale? Hablarán ellos como unos 25 minutos más o menos, cada uno de los dos, habrá un pequeño diálogo entre los dos y luego abrimos a preguntas vuestras. Cualquier pregunta podéis hacerla por vídeo, o si preferís, sabéis que tenemos la opción de hacerlo por chat. Si le dais al botón de chat podéis hacer una pregunta por texto y yo se la transferiré a Anicet y a Josep María, ¿vale? Termino ya me he enrollado demasiado. Empezamos con Anicet. Anicet, cuando quieras, te desmuteas y vamos a Sí. ello. Muy bien, muchas gracias, Luis, y a los que habéis organizado este ciclo de conferencias. Intentaré
explicaros mi aproximación a partir de lo que he conversado con los organizadores y mi contribución será en 3 bloques que quiero diferenciar. Un primer bloque que es aportar algunos conceptos básicos científicos que a mí en algún momento me ha parecido que han faltado durante todos estos meses en el debate público. Luego, el otro bloque habla de fortalezas y debilidades aprendidas. Evidentemente, no será expansiva, sino que será una visión mía delimitada probablemente por mi formación científica. Y por último, donde veo el problema y donde veo hacia dónde puede ir el futuro. Siempre partiendo, repito, de mi condición científica, que a todo el mundo nos puede condicionar, a mí me condiciona esta. Y probablemente a medida que adelante en mi exposición me voy a acercar más a mi compañero de hoy, a Josep María, en la aproximación que él los hará más detallada. Empecemos por el primer bloque, conceptos básicos científicos. ¿Por qué me ha parecido oportuno hablar? Porque, como ya se hizo una referencia en la primera conferencia de la serie que estamos trabajando estos días, a menudo tomamos lo humano como el raseo de lo que acontece o de lo que nos rodea. Así, durante la pandemia, yo he percibido que muchas veces nos hemos referido a los virus como si se debieran manifestar con un comportamiento humano. Y es importante situarlos en lo que son. Por otro lado, hay otra confusión en el tema de las vacunas y en el tema de la vacunación. Son conceptos y aproximaciones que hay que diferenciar desde un punto de vista científico. Vamos a la primera parte. ¿Qué son los virus? Hay algunos compañeros biólogos que los virus incluso no los quieren clasificar como células vivas, como organismos vivos, porque dicen que están por debajo de la estructura mínima de que sostiene la vida. No entraremos en este debate, pero yo iré por una descripción más académica. Son la estructura bioquímica más simple que tiene funcionalidad biológica. Son microorganismos, como todos sabemos, y tienen un tamaño muy pequeño, de 200 a 300 nanómetros. Y un nanómetro, recordemos que son 1/1000ª parte del milímetro. Importante, ¿cuántos virus hay en el planeta? Muchísimos. A mí la cifra que voy ahora a comentar se me escapa porque es 10 elevado a 31, o sea, un 1 seguido de 31 ceros. Sin ninguna duda, es la estructura de vida más abundante en el planeta. Pensemos que dentro de estos virus, de todos los virus que hay en el planeta, el 90% son virus que infectan a las bacterias. Y uno se preguntará, ¿y por qué? Más del 90% son virus que infectan a las bacterias. Porque la biomasa más importante del planeta Tierra no es la especie humana, son las bacterias, y a mucha diferencia. Entonces, hay que poner todas las cosas en su sitio porque, como apuntábamos en la primera sesión, nos creemos que la especie humana es el centro del planeta, el centro de la biosfera, y eso no es así. Y cualquier lectura que hagamos los humanos desde nuestra cultura, nuestra civilización, nos puede producir unas distorsiones muy importantes para relacionarlos con el planeta. En el mar, el promedio de virus que hay por cada mililitro de agua es 10 elevado a 7, 10 millones de virus en un mililitro de agua de mar. Pero no hace falta ir al agua de mar. En nuestro intestino, cada gramo de contenido intestinal, llevamos 10 elevado a 10 virus. Con lo cual, los tenemos cerca, extremadamente cerca, forman parte de nuestra vida y hemos de vivir y convivir con ellos necesariamente. Bien, pensemos que estos virus, que son los que abundan más, se llaman bacteriófagos porque infectan las bacterias, realizan en el mar 10 elevado a 28 infecciones diarias. Con lo cual, cuando lo analizamos como humanos nos preocupa la pandemia, pero desde un punto de vista biológico para los virus, la pandemia pasa desapercibida con las infecciones que ellos realizan cada día en la biosfera. Otro aspecto. Los virus se tienen que relacionar con un huésped, con las células que infectan, porque si no, por ellos solos no pueden vivir. Son unos parásitos perfectos. Es una estructura muy simple, es la mínima maquinaria biológica para funcionar y necesitan del huésped, de la célula del huésped, del organismo que infectan. Algunos son más específicos y unos menos específicos. ¿Qué ocurre? Que los virus que son muy virulentos tienen poca posibilidad de persistir en el tiempo. ¿Por qué? Si eliminan al huésped, evidentemente eliminan el sustento biológico sobre el cual crecen. Pero hay otros virus que son fácilmente transmisibles y estos suelen tener más éxito de persistencia en el tiempo, porque se transmiten, no son tan virulentos, no matan al huésped y pueden ir transmitiéndose de huésped en huésped. ¿Qué ocurre? Que también los virus, hemos de tener un concepto claro, que a veces me ha dado la impresión que se ha distorsionado, los virus no tienen ni patas, ni alas, ni aletas.
no tienen movilidad propia. Los virus se mueven con lo que se llama movimiento browniano. Si yo doy un golpe a una mesa que tengo unas cuantas canicas, esas canicas se van a desplazar según la fuerza que haya dado con mi golpe a la mesa. Los virus hacen lo mismo. Los mueven otras fuerzas en su contexto, en el aire, en el agua, donde estén. Y eso no hay que olvidarlo, porque la movilidad es esencial para que se dé la infección del virus en la célula. Luego lo relacionaremos con la limitación de movilidad que nos han pedido en los últimos meses a todos los humanos. Por otro lado, si hay pocas células del huésped, la propagación del virus es muy limitada. Si hay muchas células del huésped que infectan, la propagación y la posibilidad de que se dé una enfermedad en ese huésped es muy elevada. O sea, tenemos una elevada población humana, por lo tanto, vamos a facilitar la aparición de infecciones víricas. Eso por lo que respecta a los virus. 4 conceptos por lo que respecta al diseño y producción de vacunas. El virus infecta al huésped y es como una batalla que se libra entre dos ejércitos. El virus tiene unos mecanismos, llamamos mecanismos de virulencia, que le permiten absorberse las células, incorporarse, utilizar toda la maquinaria biológica de las células, pero el huésped tiene unos sistemas de defensa. Ya lo hemos aprendido todos, los humanos, los animales superiores, los animales inferiores, tenemos el sistema inmune. Entonces, ¿cómo podemos luchar o trabajar en una dirección o en la otra? Un sistema que tenemos es tratar la enfermedad, controlar los mecanismos de virulencia del virus. Sería lo que, resumiendo, iremos a buscar antivirales para ver cómo podemos apagar los mecanismos de ataque que tiene el virus. Y el otro sistema es ayudar al sistema de defensa del huésped, que sería ayudar al sistema inmune. Y eso se hace con prevención y con intensificación del sistema inmune. Y el mecanismo es utilizar las vacunas. Hay distintos tipos de vacunas. No detallaré en ello. Sí, hay distintos mecanismos y tecnologías para hacer vacunas. Hay de 3 generaciones con el tiempo que se han desarrollado los mecanismos. Las de primera generación serían las que hace 200 años que trabajamos con ellas, pero todavía se utilizan muy eficazmente. Las de segunda generación aparecen durante los años 80 del siglo pasado y allá aparecen porque utilizamos la tecnología del ADN recombinante, los transgénicos, que por otro lado en algunos sitios tan mal la prensa tienen o tan poco se conocen desde su punto de vista de utilidad para la especie humana y que han salvado millones de habitantes en el planeta. Y por último, la tercera generación de vacunas son las vacunas que ahora hemos conocido por Pfizer, Moderna, etcétera, etcétera. Son las vacunas que se basan con ácidos nucleicos, ADN o ARN. Estas uno cree que son muy recientes y llevamos 30 años investigando con esta tecnología, pero es la primera prueba masiva con humanos que se ha podido hacer con estas vacunas. Y aquí cerré el capítulo de qué son las vacunas. Pero permítame que me haga un planteamiento. ¿Y quién puede desarrollar antivirales o vacunas? Solo lo pueden desarrollar sociedades con una estructura socioeconómica consolidada y estable. La investigación tiene un elevado coste. Tiene un elevado coste que se tiene que mantener a lo largo del tiempo. Ese elevado coste, si lo resumimos en el desarrollo de una vacuna, comporta de 10 a 12 años de desarrollo de una vacuna y unos costes de más de 1.000 millones de euros o de dólares de promedio. El sistema para desarrollar una vacuna, aparte de tener dinero y aparte de tener unos años para hacerlo, se necesita un sistema de ciencia e investigación en estas sociedades estables, con infraestructuras, sistemas operativos, etcétera, etcétera. Y actualmente, para resumirlo, podríamos decir que no hay ningún país, no hay ninguna comunidad humana que no invierta un 3% de su Producto Interior Bruto que sea capaz de llegar a desarrollar estas tecnologías, este servicio. Aparte de estos requerimientos, para desarrollar las vacunas se necesitan acuerdos, mecanismos de financiación, instituciones, tratados internacionales, implicación de los estados, de las empresas, de los investigadores, que permitan el funcionamiento del desarrollo de las vacunas, de los fármacos y otras aproximaciones, pero nos centramos en las vacunas. Por ejemplo, el sistema de patentes es esencial, es esencial. Y aquí hay un debate abierto que yo creo que se nos ha confundido y con todo mi respeto hasta el presidente de los Estados Unidos. Los programas marco de ciencia, los europeos, las convocatorias de grandes entidades, como el NIH en Estados Unidos, o movimientos o agrupaciones por la OMS o por las Naciones Unidas, como son el Global Vaccine Action Plan para desarrollo de vacunas, que lleva muchísimos años trabajando y solidarizándose con todos los países del mundo. Importante diferenciar la vacuna de la vacunación.
Las vacunas ya he explicado qué tipos hay y cómo las desarrollamos. Yo puedo desarrollar muchas aproximaciones vacunales desde mi laboratorio. Pero cuidado, las vacunas no curan, no salvan. Lo que salva y cura es la vacunación. Y eso quiero subrayarlo. La vacunación es el proceso de inmunización que permite proteger a una persona y a una población. Es un compromiso con los demás ciudadanos. Es una actitud de solidaridad. La vacuna encima de una mesa, encima de un laboratorio. Hemos hecho muchísimas aproximaciones desde la comunidad científica, pero se quedan bien encima de la mesa del laboratorio. Con lo cual es muy importante. Breve ejemplo, la vacuna de la viruela. La vacuna de la viruela conseguimos erradicar, es el único patógeno que hemos erradicado en el planeta Tierra. Oficialmente se consideró erradicado el 8 de mayo del 80. Empezaron los planteamientos de erradicación de la vacuna, de la viruela, del virus de la viruela, en el año 59. Al principio, en el 74-76, se estableció un plan de vacunación muy ambicioso contra la tuberculosis, la tosferina, la polio, el sarampión y también la erradicación de la viruela. Pero se tardó unos cuantos años. Hasta el año 67 y de manera continuada hasta el 79 no se hizo un trabajo profundo y financiado de vacunación, de logística de vacunación. Por eso se tardaron tantos años. Con lo cual, si pensamos cómo lo estamos llevando actualmente, ya nos podemos imaginar que hemos hecho es un éxito sensacional lo que estamos viviendo en estos momentos. Algunos datos sobre la vacunación de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud actual. Las vacunas previenen actualmente cada año de 2 a 3 millones de muertos. Aproximadamente 20 millones de niños menores de un año todavía no reciben las vacunas básicas, más allá de la del coronavirus. Pero positivamente más de 1.000 millones de niños se han vacunado en la última década en el planeta. La mayoría de los niños en el planeta reciben las vacunas esenciales para salvar la vida. Y, aunque parezca, o por lo que escuchamos estos días con los medios de comunicación, la administración de las vacunas tradicionales y las de nueva creación está incrementándose año tras año por los organismos internacionales implicados en los procesos de vacunación. Uno de ellos es el Global Vaccine Action Plan, que la OMS lo estableció en el periodo 2011 al 2020, ha venido respaldado por los 194 Estados miembros de las Naciones Unidas y ha salvado millones de ciudadanos durante todos estos años. Todo ello deriva, y está todavía en activo, un plan que se llama el Gavi Alliance. El Gavi Alliance deriva de unas iniciativas para vacunar a los niños en los años 90 y es un acuerdo entre la OMS, la UNICEF, el Banco Mundial, industrias del sector, la sociedad civil, centros de investigación, filántropos, Bill y Melinda Gates Foundation, un largo etcétera. Con lo cual, lo que estamos escuchando ahora, de principio de solidaridad, hay gente que está trabajando incansablemente en las últimas décadas para conseguir estos éxitos, porque son éxitos la vacunación. Conclusiones sobre vacunas y vacunación. Las vacunas siguen siendo una de las medidas de prevención más efectivas y económicas disponibles y es el único procedimiento médico recomendado repetidamente para la prevención de enfermedades infecciosas en niños y en adultos. Las vacunas, insisto, no salvan vidas, es la vacunación que salva las vidas. Vacunarse en una campaña de vacunación, como la que estamos viendo, es un acto de compromiso con la sociedad y de solidaridad. Y es fundamental garantizar la administración de vacunas seguras y fiables a toda la población recomendada. Aquí terminaría mi primer bloque. Si me permiten, pasamos al segundo bloque, que les repito que es mi valoración de qué hemos aprendido durante estos meses y estamos aprendiendo. ¿Y por qué decidí valorar este bloque? Porque yo lo analizo como la pandemia como una prueba de estrés. Probablemente ustedes sabrán que las pruebas de estrés son aquellas pruebas que se realizan para simular un escenario posible que permite probar los límites de un sistema, a ver si lo soportan. Los ingenieros, cuando hacen un túnel, un puente, luego lo cargan con camiones, etcétera, etcétera, a ver si resiste, valorar qué fortalezas y debilidades tiene. Los sistemas bancarios también hacen pruebas, lo sabemos el Banco Central Europeo en los últimos años, para ver si la capacidad de reservas de los bancos soportan situaciones extremas. Pues la pandemia ha sido una prueba de estrés, es una prueba de estrés para la civilización humana. Permítanme que les diga las fortalezas que yo apunto, que pueden ustedes a lo mejor encontrar algunas otras. Primera de ellas, una dedicación intensiva e implicada por profesionales de la sanidad. Estos profesionales de la sanidad
nos han manifestado una calidad y progreso que hemos acumulado a lo largo de los últimos años, los últimos siglos de los humanos. Y por otro lado, conjuntamente con ello, el agradecimiento por parte de la sociedad. Si yo voy sacando de cada fortaleza unas palabras claves, aquí me quedaría con compromiso, conocimiento, agradecimiento. Otra fortaleza es la capacidad de desarrollo de vacunas. Después, lo que les he explicado anteriormente, las hemos desarrollado en un tiempo récord, con una gran implicación de la comunidad científica internacional, con un exitoso aprovechamiento del conocimiento científico acumulado, como les he descrito anteriormente. Palabras clave de esta fortaleza: conocimiento otra vez, infraestructuras científicas, esfuerzo investigador. Otro aspecto positivo, fortaleza, es la logística, la experiencia y capacidad logística que hemos manifestado a nivel mundial y a nivel local. Transportes y servicios básicos no nos han faltado. Ya sé que podríamos decir que no está en todo el mundo, pero en general no se ha cambiado el aporte logístico de el agua, la energía, productos y bienes de consumo como los teníamos antes de estos días, teniendo una situación de confinamiento total. El transporte marítimo mundial solo se vio reducido un 4% durante el 2020 y se calcula que este año se reducirá, que no llegará al 5%. Y el incremento de servicio de repartidores en España, por ejemplo, se ha visto incrementado el 70%. Con lo cual, los humanos sabemos crear infraestructuras de movilidad, de productos y de personas. Palabras clave de la fortaleza: logística, movilidad de productos y de servicios. Otra fortaleza que hemos constatado todos es en comunicación y tecnologías de la información. Nos han permitido reunir virtualmente familias, amigos, profesionales y, muy importante, incluso aquellos enfermos confinados en hospitales en situaciones de muy difícil relación humana, personal o familiar. Se ha acelerado la tendencia de colectividad digital, que también se apuntaba en la conferencia anterior, y ha determinado un crecimiento de mercado de tecnologías de la información para un futuro. El aprendizaje virtual, servicios de nube, análisis de Big Data, la inteligencia artificial, realidades virtuales, etc. Esto ha recibido un impulso que yo creo que va a resultar imparable. Si alguna duda teníamos, y eso ya voy dando algunos apuntes hacia un análisis más poliédrico desde un punto de vista científico, hay 5 grandes empresas, se las llaman las FAANG, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft y Google, que este año pasado han facturado la misma cantidad del Producto Interior Bruto de España, porque casi coincide. Y España es el 14 país en la lista de países respecto a su Producto Interior Bruto, con lo cual ha aparecido un nuevo estructura económica, un nuevo poder económico que a veces no lo visualizamos porque es del mundo virtual. Si España ocupa la 14 posición en el mundo, estas 5 empresas están muy por delante de las capacidades que tienen los otros países. Pero significativo es que invierten el 12% de sus beneficios en investigación. Y países como España solo invierten el 1,25%. Con lo cual, mi pregunta, que no se la puedo responder, ¿dónde está la soberanía y dónde está la gobernanza en el futuro? Ya lo hablaremos a continuación. Palabras clave de esta fortaleza: virtualidad, información digital, análisis de datos y otra vez conocimiento. Por último, y lo he dejado al final porque para mí es muy importante, la respuesta ciudadana. Hemos visto que en general, ya sabemos que hay excepciones como vimos el fin de semana, en general la respuesta ciudadana ha sido comprometida, colaboradora, participativa. Palabras clave: sociabilidad, somos seres sociales, vivimos en colectividad, solidaridad, compromiso y permítanme también obediencia. Salto ahora a las debilidades. Todavía tenemos muchas lagunas del conocimiento. Esta es una importante debilidad, porque creíamos que rápidamente encontraríamos soluciones. Nos hemos vuelto muy pragmáticos. Tenemos un problema, queremos que la solución venga mañana por la mañana. No existe una uniformidad a nivel de inversión en desarrollo. Y las lagunas no son iguales en todo, por parte de conocimiento, no son iguales en todas las comunidades humanas. Les invito a que miren un índice, que es un índice de economía del conocimiento que ha diseñado el Instituto del Banco Mundial, que se basa en 4 componentes. Hasta hace 4 días valorábamos el bienestar como riqueza económica. El Banco Mundial apunta de que deberíamos valorar el bienestar social, valorar el entorno económico, el marco institucional de ese entorno económico, la educación y recursos humanos,
el sistema de innovación, entendiendo el sistema de innovación, el conocimiento que pasamos a la acción, o sea, como capacidad de generar ese bienestar, y la infraestructura de la información y la comunicación. Cito este índice porque, curiosamente, uno piensa en países líderes, en países que pueden proveer más bienestar a los ciudadanos, y cuando uno mira ese índice, pues el primer país que sale es Dinamarca, y le sigue Suecia. Y otros que los pondríamos más para adelante, pues están más atrás en ese listado. Si escojo palabras clave, aquí en esta debilidad tendría que poner falta de conocimiento, diferencias en inversión en investigación, desarrollo e innovación entre los distintos países. Otra debilidad que a mí me parece que hemos podido visualizar es que nuestros sistemas de comunicación llegan al ciudadano, pero la información puede ser no potable. Cuando digo no potable, hago un símil como nos ocurría hace unos cuantos siglos con el agua, que era transmisora o portadora de patógenos. Y hablábamos de agua potable y agua no potable. En una sociedad como la que ahora vivimos y que luego insistiré en el conocimiento, la información es la matriz, el instrumento de transporte de ese conocimiento. Y generamos muchísima información, pero no contrastada a menudo, y a veces incluso tóxica. Entonces, las tecnologías digitales y la transmisión de información se ha acelerado de una manera exponencial. Cada día en Internet se depositan más de 50 años de vídeos. O sea, no lo podemos seguir. O hay 7.000 millones de consultas al día en Internet, en Google. Eso resulta imposible para un humano seguir, pero se está acumulando. Y esa información no contrastada nos está produciendo una distorsión del análisis de la realidad. Y para mí eso es muy determinante incluso para el trabajo científico, porque me puede llegar material publicado o reportado que no es sólido. Y eso nos da un trabajo adicional en el mundo científico. Palabras clave de la habilidad: exceso de información, si quieren ustedes noticias, no siempre contrastadas, y una dimensión mundial para la expresión cultural de esta información. Otra debilidad: falta de rigor en el análisis de las situaciones. No se hace un análisis completo de muchos conceptos, muchos términos, muchos aspectos. Por ejemplo, catalogar el sistema de patentes como algo negativo asociado al capitalismo. Lo podríamos debatir, pero los que hemos trabajado con el sistema de patentes y sabemos cómo funciona, nos parece una ligereza cómo se está tratando el tema. Permítanme que lo diga en este escenario porque es un escenario que creo que ustedes serán sensibles. El sistema de patentes nació a finales del siglo XIX, en el Convenio de París, donde se pretendía y se nació para ayudar a los creadores a proteger su trabajo intelectual, su trabajo artístico. Ese es el origen del sistema de patentes. Y para controlar la competencia desleal. No hace tantos años China no jugaba el sistema de patentes internacional. Ahora sí, por una estrategia geopolítica. ¿Y qué hacía? Lo copiaba todo y hacía saltar por las nubes cualquier esfuerzo de los otros. Y no respetaba ningún trabajo de nada. Los sistemas de patentes no contribuyen a incrementar el precio de las vacunas como tal. Es otra aproximación la que delimita. Con lo cual, esos análisis tan simples a mí me preocupan. O, por ejemplo, catalogar a algunos países o autocatalogarse a algunos países como unos grandes contribuidores a través de la tecnología y el conocimiento a salvaguardar sus sistemas de vida, su territorio. Y resulta que ese salvaguardar su territorio va en contra de la sostenibilidad del planeta. Hay países que se gastan 7.400 millones de dólares o de euros al año para que no se le inunden sus territorios. ¿Es sostenible o no? Esto no se puede maquillar con 4 flores y 2 bicicletas, pero eso está ocurriendo actualmente. Otra debilidad ha sido los sistemas de asistencia sanitaria. Algunos países más y otros menos. Pero lo que estamos comprobando es que a medida que hemos avanzado en los siglos, la asistencia sanitaria requiere más financiación porque los costes son más elevados. Hemos ganado en calidad de vida, en asistencia sanitaria que nos se ha manifestado con mayor expectativa de vida, con salvar vidas, etcétera, etcétera. Pero este incremento del conocimiento que se ha transferido a la salud conlleva que se tenga que financiar y cada vez es más costoso. Y aquí hay un reto a valorar. ¿Cómo lo vamos a financiar? Palabras clave: conocimiento de nuevo, sanidad universal, financiación, organización social. Permítanme que insista, hay una modesta, baja o insuficiente inversión en ciencia e investigación. Solo hace falta que ustedes
que seguro que ya lo han visto, dónde han aparecido las vacunas, en qué países y en qué estructuras sociales han potenciado que aparezcan estas vacunas. Y entonces yo les invito a que miren lo que invierten en investigación. Hay un paralelismo muy curioso. Debilidad, palabras clave: investigación, recursos, cultura científica, estabilidad y desarrollo social. Y si aún me permiten remarcarlo, se necesita pensar, esfuerzo y entorno que lo comprenda. Por último, bueno, perdón, aún un par de ellos más, pero por último, porque es muy importante, las estructuras de la administración y los estados se han demostrado obsoletas. Los estados-nación que nos han permitido un desarrollo en el siglo XVII y XVIII ya no responden ni pueden garantizar el bienestar de sus ciudadanos. ¿Por qué les comento esto? Bueno, provisión de máscaras, provisión de medicamentos, dosis de vacunas, desarrollo de vacunas, provisión de alimentos. Y si nos vamos antes de la pandemia, infraestructuras y servicios de telecomunicación. No me los garantizan ya los territorios de los estados. Medios internacionales de transporte, provisión de equipos y materiales sanitarios, flujos de provisión de energía, gas, electricidad. Los estados-nación han perdido soberanía ante los ciudadanos y tantas guerras que nos ha costado en los últimos siglos, ahora nos damos cuenta que nos ha sobredimensionado el conocimiento de la ciencia, sobrepasando todas estas fronteras. Palabras clave: obsolescencia de estados, nuevos actores de poder, internalización, aldea global. Y por último, lo he recopilado en las últimas semanas, es que las élites, los líderes sociales, políticos, los activistas, los económicos, etcétera, y gestores de la sociedad, no siempre están debidamente formados o cualificados para entender el presente. Me resultó muy interesante el 28 de abril pasado que en el diario Le Monde francés un alcalde y escritor y periodista, Philippe Jouvin, dijo textualmente: la ignorancia científica de las élites francesas tiene profundos efectos en la gestión de los asuntos estatales. Muy atrevido porque él es alcalde. Y apuntó que el primer paso en el rearme intelectual pasa por más cultura científica entre los líderes. De esta debilidad me quedo con cultura científica, trabajo intelectual, gestión, dirección, responsabilidad en el funcionamiento de la sociedad. Entraré en mi último bloque. ¿Dónde está el problema? ¿Cómo veo el futuro? Repito, es mi visión. Yo creo que estamos hablando continuamente y actuamos ante o sobre las consecuencias. La COVID-19, el cambio climático, la emisión de CO2, la crisis del capitalismo, la crisis del comunismo, el incremento de residuos, los microplásticos y un largo etcétera, son consecuencias. ¿Dónde está el problema? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuál es la causa o las causas del problema? Yo la resumiría que hay tres causas de todo lo que nos acontece. Primera, exceso de población humana. Segunda, movilidad geográfica de bienes y de personas y parte de esa movilidad innecesaria. Y elevada demanda energética. Hay un incremento continuado de necesidad energética de la civilización humana desde su origen. Los humanos, desde el momento, por ejemplo, que empezamos a cocinar los alimentos con fuego, con leña y carbón, empezamos a utilizar una energía extra a la propia de nuestro cuerpo, de nuestro metabolismo para funcionar. No es ni malo ni bueno, es la realidad. Pero esa energía que necesitamos, que no se transforma, que no la consideramos como una energía propia de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, se llama exosomática. Desde empezar a cocinar con leña hemos llegado a hacer volar aviones y ha incrementado continuamente, conjuntamente con el desarrollo cultural humano y la civilización, el incremento de energía. ¿Para qué? Para estructurar y organizar las sociedades. Elevada población, elevada movilidad, demanda energética muy importante. Breves apuntes en cada uno de ellos. A ver, ¿por qué ha crecido la población humana? Si no ha habido cambios significativos en el ratio de fertilidad, la especie humana tiene el mismo ratio de fertilidad. Sabemos que sí, que la tasa de natalidad tiende a disminuir en sociedades más desarrolladas. Pero sí que hemos mejorado la calidad y el bienestar para una inmensa mayoría, no toda, de la población humana, más desarrollo social. Los datos, el otro día los apuntaba ya nuestro amigo Ramón María Nogués, son
nos delatan en este proceso. 2.600 millones de seres humanos en el año 1950, 5.000 en el 87, 6.000 en el 99 y actualmente 7.800 millones. Pero bueno, es que las perspectivas es que el 50 seamos 9.700 millones y el 2100 11.000 millones. En los últimos 70 años hemos multiplicado por 3 la población humana. Nunca había ocurrido unas circunstancias como estas. ¿Por qué? Porque hemos mejorado la calidad de vida. Hemos mejorado la calidad de vida, por ejemplo, en los años 40 con los antibióticos. En los años 60 con las continuadas campañas de vacunación masivas. La mejora en los servicios sanitarios, el saneamiento y la potabilización de las aguas, los nuevos materiales, la seguridad en los alimentos y en la productividad de la agricultura y la ganadería, un largo etcétera. Con lo cual, la mayoría de las personas en el mundo actual pueden esperar vivir tanto y con tanta calidad como los países más ricos de los años 50. Esta es la realidad. Empezamos a vivir en lo que llamamos la sociedad del conocimiento hace casi un siglo. Estamos viviendo en la sociedad del conocimiento. Y yo creo que colectivamente y en la estructura y el funcionamiento del planeta no lo hemos asumido. La humanidad además se concentra en grandes áreas urbanas. En los próximos años se calcula que el 70% vivirá en esas áreas urbanas. Hemos cambiado la matriz. Antes vivíamos en pequeñas comunidades rodeados de naturaleza, ahora vivimos en grandes áreas metropolitanas y la naturaleza queda como algo peculiar y curioso fuera. Y eso es un cambio muy significativo para nuestro futuro como especie. Anicet, perdona, 3 minutitos o 4 puede ser. Sí, bien. Bueno, hay una serie de soluciones que las podríamos afrontar, pero ya comentaremos en el debate. La elevada movilidad es otro aspecto muy importante. Al movernos tanto los humanos, facilitamos que se muevan los virus y con ello facilitamos las infecciones entre los virus. Pensemos que los humanos movemos muy rápido, el conocimiento de los humanos no se mueve tan rápido como se mueven los humanos, va muchísimo más lento. Por lo que respecta a la demanda energética elevada, solo algunos datos para que veamos. Hay una diferencia muy significativa en lo que gasta un humano en el siglo XXI, de lo que gastaba en el siglo XIX, de lo que gastaban los sumerios o de lo que se gastaba en el Paleolítico. El consumo energético es excesivo, es elevado y no lo vamos a detener porque la estructuración y la complejidad de los sistemas naturales lo conlleva. Los humanos hacemos lo que hace la biosfera, bajamos la entropía, generamos orden. El universo no. Aquí habría un largo debate a realizar. Por ejemplo, cada hora se gastan 200 teravatios solo por las empresas que he citado antes. Cada hora del año. Es una cantidad enorme de energía y es el mundo virtual que hemos generado. Con lo cual, ya podemos imaginarnos que este mantenimiento de la cultura de la civilización humana no nos va a quitar ese problema. ¿Qué ocurre? Que en los sistemas ecológicos o en el análisis ecológico, el exceso de energía se puede compensar si el conocimiento se incorpora en la memoria de una especie y entonces se optimizan los procesos y se mira que esos procesos sean más eficientes y el consumo de energía esté más controlado. ¿Hay soluciones? Yo creo que sí. Para terminar, diría que el problema, de una manera, haciendo una analogía, vivimos en la sociedad del conocimiento, somos seres que todavía somos ciudadanos industriales o postindustriales y no sabemos llevar a la sociedad del conocimiento. Somos como un chimpancé llevando un coche de Fórmula 1 que cada día mejora sus capacidades y sus posibilidades. Falta educación en saber, falta saber ser y saber hacer. Hay que aprovechar los recursos que nos da la Tierra, pero no excedernos con ellos porque somos parte de la biosfera. Y si nosotros no sabemos regularlo, sabemos hacer un salto de cognitividad, probablemente la biosfera nos va a poner en nuestro sitio y nos llevará a desaparecer o reducirnos como especie. El cambio del futuro no lo veremos en poco tiempo, pero debemos tenerlo en cuenta para no perder la esperanza. Y aquí nos quedaremos y lo dejaremos para luego el debate. Muy bien, Anicet, muchas gracias. Aquí el chimpancé desde el porche. Le paso el control a Josep María. Josep María, cuando quieras. También unos 25 minutos, media horita, y yo te aviso unos minutos antes, ¿vale? Cuando quieras, ¿dónde van? De acuerdo. Muchas gracias. Gracias por la invitación y a todos los asistentes. Bueno, yo realmente mi exposición va a ser complementaria de la de Anicet y voy a empezar
como ya anunció él, más o menos donde él ha terminado, digamos, ¿no? en el análisis más global. Tengo una presentación, voy a intentar a ver si la puedo compartir. A ver. No sé si la ven ya en pantalla. Sí, sí, perfecta. De acuerdo. Bueno, aquí tienen la imagen precisamente del crecimiento exponencial de la población humana al que se refería Anicet hace unos minutos. Creo que la imagen es elocuente, digamos, ¿no? Tenemos aquí una gráfica de 2000 años, evidentemente que esto es una simplificación, habría pequeñas oscilaciones y todo cambia en la revolución industrial. Y realmente, si hiciéramos un foco en el último periodo, veríamos que la gran aceleración se produce, como ya ha dicho él, a partir de los años 50 del siglo pasado. Aquí es cuando empieza la gran aceleración, ¿no? Entonces, la Tierra es finita, lo sabemos, por tanto, un crecimiento exponencial no puede ser indefinido, no puede continuar indefinidamente creciendo la población humana o creciendo el consumo de recursos. ¿Qué ocurre? Que la Tierra, como es finita, tiene unos recursos finitos y el crecimiento humano y el crecimiento del consumo de recursos humanos hace ya décadas que ha superado la biocapacidad de la Tierra. Concretamente, a partir de los años 70, como ven aquí. La línea roja sería la huella ecológica, que es un indicador de impacto agregado de toda la humanidad, y la línea verde es la biocapacidad planetaria, que a partir de este punto donde se cruzan, que es inicios de los años 70, a partir de este punto va en declive. ¿Por qué? Pues porque empieza el proceso de destrucción irreversible a escala global de los ecosistemas terrestres. Con lo cual, digamos, va en aumento la demanda y va declinando la posibilidad de la Tierra de suministrar recursos. No es por casualidad que en el año 72 se celebrara en Estocolmo la primera cumbre sobre la ecología humana, y que 20 años más tarde, en Río de Janeiro, se celebrará la primera cumbre de la Tierra y, bueno, ha habido todo un desarrollo, digamos, de políticas internacionales abordando la crisis ambiental o ecológica global, pero hay que reconocer que las tendencias globales han ido empeorando desde los años 70 hasta el presente. Ha habido un enorme desarrollo de políticas ambientales. Departamentos de medio ambiente, ministerios a todas las escalas gubernamentales, etcétera, etcétera. Pero las tendencias insostenibles han ido aumentando exponencialmente. En el año 92, hace ya bastante, por primera vez la élite científica mundial, o sea, la práctica totalidad de premios Nobel de ciencias del mundo, publican un aviso a la humanidad, que lo firman todos. Y este aviso dice, en esencia, que las tendencias actuales son insostenibles y que si no somos capaces de introducir cambios radicales, vamos al colapso ecológico global. Esto en el año 92, no ahora, hace décadas. Por tanto, digamos, ¿en qué situación nos encontramos? Pues en una crisis sistémica, es una crisis sistémica global con muchas dimensiones. Una de ellas es la dimensión sanitaria, otra es la dimensión climática, otra dimensión es la biodiversidad, otra es la dimensión económica. Podríamos ir examinando desde distintas perspectivas, pero en realidad todo está interrelacionado, ¿no? Aquí tenemos otra gráfica que es muy elocuente también, que vemos representado la secuencia temporal desde inicios de la Revolución Industrial, inicios del siglo XIX, y vemos el porcentaje de la Tierra, en este color verde más oscuro, que ha sido fuertemente transformado, es decir, donde se ha producido
un fuerte empobrecimiento de la biodiversidad. Y precisamente ahora estamos ya en este punto, digamos, crítico, en los años 20 de este siglo, punto crítico, en que la mitad de la Tierra ha sido ya gravemente alterada. La mitad de los ecosistemas terrestres y marinos también. Cuando hablo de Tierra hablo de todo el planeta, por supuesto. Entonces, evidentemente, este es un cambio de fase, al que se ha referido también Anicet antes, sumamente importante. Las tendencias actuales nos llevan, a fines de siglo, a haber aniquilado más de la mitad de las especies del planeta, de la Tierra. No hay nadie que pueda pronosticar el colapso de los ecosistemas asociado a este inmenso holocausto, digamos, que en el que estamos inmersos. Anicet se ha referido al crecimiento del uso de la energía. Aquí vemos de nuevo desde inicios de la revolución industrial como este crecimiento del uso de energía ha sido exponencial, nuevamente, y que el punto de inflexión coincidió más o menos en la época en que nacimos algunos de los que ahora me escuchan y mi propio nacimiento, en los años 50, mediados de los años 50, ¿no? Ahí se dispara exponencialmente el uso, el consumo de petróleo, de carbón y de gas. O sea, las tres principales fuentes de energía que sostienen la civilización actual. Las tres son fósiles, las tres son altamente contaminantes y generan unos problemas de gran complejidad, uno de los cuales es la emisión de ingentes cantidades de gases de efecto invernadero que han desencadenado, como saben, la crisis climática global. Esta crisis, aquí tienen una gráfica, nos muestra que esta es la temperatura media de la Tierra. Vemos que la temperatura media de la Tierra en los últimos 1000 años pues, ha tenido, lógicamente, unas oscilaciones y que esto cambia radicalmente a partir de la época, ya de unas pocas décadas. Y uno podría preguntar, ¿y por qué si el incremento de energía es exponencial desde los años 50 no aparece el efecto en la atmósfera hasta pues, 30, 40, 50 años más tarde? Bueno, porque la Tierra tiene una capacidad de autorregulación. Los ecosistemas son capaces, igual que nuestro organismo, es capaz de autorregular su temperatura. Cuando estamos en un ambiente muy frío, tiritamos y así nuestro cuerpo puede aumentar un poco de temperatura, ¿no? Cuando la temperatura es muy alta, pues transpiramos, con lo cual refrescamos y bajamos la temperatura corporal. Estos son modos de autorregulación de la temperatura de nuestro organismo. La Tierra, análogamente, digamos, tiene sus sistemas de autorregulación que le han permitido absorber esta inyección inmensa de gases de efecto invernadero hasta un punto en que ha empezado a desbordar pues sus capacidades, ¿no? Este conjunto de líneas rojas que vemos aquí son distintas proyecciones para final de siglo que irían, en el mejor de los casos, que ya hay muy pocos que piensen que se pueda conseguir, un 2 grados de incremento de la temperatura media global, hasta el peor de los casos, que podrían ser pues, cerca de 5 grados de incremento de la temperatura media global. Esto es una media global. Este incremento de temperatura se distribuye de una forma muy desigual y en los polos es muchísimo mayor. Supongo que se acordarán que el verano pasado en Siberia estaban a 38 grados de temperatura en verano. En Siberia, en los lugares más fríos de la Tierra. O sea, la distribución, digamos, de esos incrementos es muy desigual y los efectos que tienen la distribución de las lluvias, de las corrientes marinas, la reducción de los casquetes polares, el proceso de fundición del permafrost. Bueno, ahí hay toda una serie de efectos cascada, digamos, que se van retroalimentando. No me voy a referir, pero bueno, estamos simplemente
inmersos en esta situación con una serie de opciones que dependen básicamente que la humanidad sea capaz de reducir drásticamente el consumo de la combustión de hidrocarburos y de carbón. Cuando digo drásticamente, en el caso de Cataluña, me refiero a que para el año 50 deberíamos de ser capaces de utilizar el 70% menos de la energía que utilizamos ahora. 70% menos. Y el 30% restante, para el año 50, debería de ser generado con energías renovables limpias. Si globalmente no conseguimos esta impresionante transición, ahora mismo no hay visos de que la consigamos, no podremos quedarnos con estos 2 grados, sino que serán muchos más. Con lo cual la disrupción de los ecosistemas globales pues, alcanzará ciertamente unas proporciones catastróficas a las que no me quiero referir, ¿no? Esta situación de insostenibilidad se puede visualizar de muchas maneras. Yo aquí destaco una serie de crecimientos insostenibles a los que me he referido, pero la otra cara de la moneda son toda una serie de reducciones insostenibles. Y hay una reducción insostenible de la diversidad de lenguas y culturas, exterminio, genocidios, una destrucción de diversidad de especies silvestres, pero también muy acelerada de razas y de variedades domésticas, con lo cual nuestras oportunidades para adaptarnos a otras condiciones climáticas las estamos perdiendo exponencialmente, una reducción exponencial de alimentos disponibles per cápita, de agua disponible per cápita, de tierra disponible per cápita, de pesqueras oceánicas, y así podría seguir, porque los desiertos están en expansión. Entonces, la disponibilidad de tierra productiva en una humanidad que crece exponencialmente se va reduciendo cada vez más. Con lo cual, los conflictos por los recursos son cada vez mayores. Aquí tienen un mapa de los conflictos armados del año pasado relacionados con recursos energéticos, con agua o con alimentos. Fíjense, todos los países que vemos en rojo tuvieron conflictos armados relacionados con este tipo de necesidades, digamos, ¿no? Y está creciendo, por supuesto, también exponencialmente el número de refugiados climáticos, superando ya los 100 millones y esto creciendo exponencialmente. Claro, la responsabilidad, hasta ahora he hablado de la humanidad en general, como Anicet, ¿no? Pero lógicamente la responsabilidad de la crisis ecológica global o esta crisis sistémica global es muy desigual, muy desigual. En este mapa vemos los países deformados, digamos, de manera proporcional a su contribución al impacto global. ¿De acuerdo? Fíjese la diferencia enorme de lo que sería pues, Europa, Estados Unidos o China en relación con África, por ejemplo, o con América Latina, ¿no? O sea, realmente nosotros formamos parte, estoy hablando ahora de los habitantes de, digamos, de Cataluña, de España, ¿no? Formamos parte del 20% de la humanidad que consumimos más del 80% de los recursos de la Tierra. De manera que estamos empobreciendo el 80% de la humanidad restante. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que la responsabilidad de reducir drásticamente el consumo de recursos, donde recae sobre todo, es los países más ricos, los países más consumistas, entre los cuales el nuestro. Anicet se ha referido a que los virus están en todas partes y yo quisiera también recordarnos brevemente que desde que la humanidad se sedentarizó, desde que empezaron a formarse ciudades, pues han habido epidemias. Cuando los seres humanos se concentran, se agrupan, pues aparecen las epidemias. Pero claro, por vez primera en la historia, más de la mitad de la humanidad vive en ciudades. Esto nunca había sido así. La inmensa mayoría de la humanidad vivía en zonas rurales y era una minoría que vivía en ciudades. Esto ha cambiado. Y no solo ciudades, sino megaciudades. Cada 2 años aparece en el mundo, bueno, aparece, digamos, se configura
una ciudad de más de 10 millones de habitantes. Cada 2 años una de nueva. Y esto se intensifica, digamos, efecto del crecimiento exponencial y del modelo socioeconómico en el que estamos inmersos, ¿no? Entonces, como ha dicho Anicet, el exceso de población humana, digamos, el exceso de población urbana, el exceso de movilidad, y yo ahora añado también el exceso de destrucción de ecosistemas, que nos pone en contacto con los virus de animales salvajes, digamos, silvestres, especies silvestres, que se ponen por vez primera en contacto sea con seres humanos, sea con animales domésticos que hacen como de intermediarios, pues ha hecho que entremos en lo que se ha llamado pues, la era de las pandemias, ¿no? O la era de las epidemias, ¿no? La actual, la pandemia de la COVID-19, es una de las menos letales de la historia. O sea, la proporción de personas infectadas que mueren es muy pequeña si la comparamos con epidemias anteriores, ¿no? Pero en cambio, la diferencia más grande es que las medidas restrictivas que se han impulsado para hacer frente a esta epidemia no tienen precedentes tampoco históricos y han tenido muchos impactos también negativos a la salud social, aunque pueda parecer paradójico, pero también ha sido así, sobre todo mental, y también muchos problemas en países empobrecidos donde ha creado unas crisis, digamos, económicas, donde los estados no han podido hacer frente a esta situación, ¿no? Entonces, algunos retos éticos, estamos hablando de ciencia, ética y sostenibilidad, ¿no? Algunos retos éticos en la ciencia, la tecnología y en los medios de comunicación, yo diría que estamos inmersos, también es otra situación inédita, digamos, ¿no? Una gran parte de la humanidad en los países tecnológicamente desarrollados estamos rodeados de unas tecnologías que son adictivas y de hecho han sido diseñadas para que tuvieran este carácter, que los ecólogos han analizado sus efectos también detrimentales para la salud. Es decir, nos ofrecen toda una serie de posibilidades, como todos sabemos. Ahora mismo, pues, poder celebrar este acto sería imposible sin estas tecnologías, pero por otro lado, también tienen toda una serie de aspectos problemáticos con respecto a la salud mental, sobre todo, ¿no? Pérdida de concentración, pérdida de atención, pues ansiedad, confusión, etc., ¿no? Otro problema ético contemporáneo es el proceso de corrupción de la ciencia por aumento del control de la investigación científica por parte de poderes o de sectores económicos, digamos, ¿no? Y esto ha generado una verdadera epidemia de artículos científicos, quiero decir, publicados en revistas científicas que son falsos. The Lancet, una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, en el año 2005, el propio editor reconocía que quizá más de la mitad de los artículos que publican son falsos, o son erróneos, digamos, ¿no? O son fuertemente sesgados. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta y esto complica mucho y confunde mucho, digamos, ¿no? Porque la ciencia tiene un prestigio enorme en Occidente y se lo había ganado, digamos, ¿no? Pero hemos entrado en una etapa, los últimos 20 o 25 años, en que hay que discriminar, o sea, no todo lo que sale publicado en revistas científicas es cierto, ¿no? En relación con la pandemia que vivimos, yo he echado a faltar, como antes también apuntaba Anicet, una ausencia de debates científicos multidisciplinarios. Es decir, si estamos en una crisis sistémica, se precisan distintas aproximaciones para tener una visión de conjunto. O sea, no puede ser que solamente estén hablando epidemiólogos, ni puede ser que se imponga un relato único centrado únicamente en la salud física humana, individual, apelando al miedo y proponiendo como únicas soluciones de tipo reactivo, medicalizado y farmacológico. O sea, las causas, me remito de nuevo a lo que decía Anicet, las causas son de otro orden, están en otro lugar. Tenemos que abordar las causas. No podemos quedarnos tratando los efectos, ¿no?
tenemos también en esta situación de confusión y de fake news y de pseudociencias, etcétera, tenemos también, ahí ha surgido otra nueva figura, digamos, recientemente, que son los que supuestamente controlan. Pero hay que ver quién controla a los controladores, quién paga a los controladores, digamos, ¿no? Para entender cómo ejercen su función. Con esto quiero decir que ahí nos enfrentamos a unos retos inéditos, como el resto de los retos a los que me he referido antes, pero estos están ya más vinculados a la ciencia, a la tecnología y a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, quiero recordar brevemente que todo el foco, digamos, en esta campaña, digamos, ha estado centrado en las actividades, en los comportamientos, ¿no? En las medidas exteriores que debíamos de adoptar, ¿no? Me ha gustado mucho que Anicet indicara cuáles son los valores subyacentes, precisamente, ¿no? A estas actividades, tanto en las fortalezas como en las debilidades. Pero yo quiero apuntar que por debajo de los valores están las creencias y por debajo de las creencias está la cosmovisión. Todo esto está oculto debajo, digamos, ¿no? Y lo que quiero apuntar ahora es que precisamente estas causas que están generando esta crisis sistémica global se basan en unas creencias erróneas y en una cosmovisión errónea, porque si no, no generarían unos procesos de autodestrucción. O sea, la prueba tangible es esta precisamente, ¿no? La insostenibilidad del modelo socioeconómico basado en estas creencias, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían los antídotos, digamos, a estas creencias? Y yo las voy a resumir en 3 puntos, ¿no? Que la comunidad científica en la que yo trabajo, digamos, ha formulado a lo largo de este último año. Ha reformulado, no es que sean nuevos, ¿eh? El concepto de entender que la salud humana depende de la salud de la naturaleza. Es una sola salud. O sea, no podemos aspirar a sociedades sanas o al bienestar social destruyendo simultáneamente, dañando la salud del aire, del agua, de los alimentos, de los ecosistemas. Esto es imposible. O sea, nunca podremos estar sanos. Al revés, cada vez estaremos más enfermos si prosigue el proceso de destrucción a escala global en el que estamos inmersos. Por tanto, este enfoque de modelos basados en esta visión holística, basados, por tanto, en la prevención, en el empoderamiento de las personas, es decir, en la salutogénesis, o sea, no tanto en la sanidad, sino en conservar, en fortalecer la salud. Todo esto es sumamente importante. Y esto tiene muchísimas derivadas, ahora me voy a referir simplemente a 2, y es que muchas de las personas que viven en grandes ciudades padecen enfermedades, digamos, estas de civilización, digamos, ¿no? De hecho, las principales causas de mortalidad actuales en los países tecnológicamente desarrollados son estas precisamente, ¿no? Las de tipo cardiovascular, los tumores degenerativas, etcétera. Son este tipo de enfermedades, ¿no? Vinculadas muy a menudo con un estilo de vida muy poco natural, muy poco saludable, sufriendo un déficit de naturaleza, ¿no? Por tanto, aquí el antídoto, digamos, o sea, la respuesta debe de ser el fomento de la salud, el fomento, o sea, todas las medidas que nos permitan, pues, un aire sano, un agua sana, unos alimentos mucho más sanos, la posibilidad de hacer ejercicio libre, al aire libre, etcétera, etcétera, ¿no? Un segundo. Sí, 5 minutos, ¿vale? sí, gracias. Perfecto. Segundo concepto clave, digamos, ¿no? Buscar más soluciones, ahora estoy hablando en conjunto, con esta visión global, ¿no? Más soluciones basadas en la naturaleza, en la madre naturaleza, digamos, que es la que nos nutre y nos sostiene, ¿no? Hay que abordar todas estas dimensiones, que ya hemos visto que son muchas, y no las he podido tratar todas, de la crisis sistémica global, hay que abordarlas conjuntamente, y hay que abordarlas a todas las escalas, tanto a nivel individual como colectivo, tanto desde lo local, de lo particular, hasta lo político, digamos, ¿no?
con iniciativas respetuosas con la diversidad biocultural, priorizando pues, ecosistemas, hábitats, especies, comunidades, personas pues, frágiles, vulnerables, marginados, en peligro de destrucción, de eliminación, ¿no? Tercer concepto, que no ha aparecido hasta ahora, el concepto de salud integral, es decir, considerar de nuevo, pero sacar todas las consecuencias de ello, que la salud integral humana no solamente es física, hay una dimensión psíquica y hay una dimensión espiritual en la salud humana, ¿no? La obsesión, por decirlo así, con la salud física y medidas que solamente apunten a la salud física pueden, y en algunos casos se ha visto que ser dañinas a la salud mental, ¿no? De hecho, incluso la Carta de Bangkok de la OMS en el 2005 se refiere al bienestar mental y espiritual, ¿no? Y, por tanto, bueno, en este abordaje más holístico, creo que, bueno, de esto podemos hablar. Unas palabras sobre los obstáculos, o sea, ¿dónde están las dificultades, ¿no? Y ahora me refiero, evidentemente, no en el plano político, sino en el plano más personal. Me estoy dirigiendo a personas, no a organizaciones ni gobiernos, ¿no? A mí me gusta la formulación que hace la encíclica Laudato Si. Apunta 5 obstáculos: la negación del problema, la resignación cómoda, la aceptación del mito del progreso, la fe ciega en las soluciones técnicas y la evasión. Estos 5 obstáculos se combinan para paralizar aquellos cambios en profundidad que serían necesarios para hacer frente a las causas. Insisto, a las causas de la crisis sistémica global, no a uno u otro de sus efectos. Evidentemente, la técnica puede ayudar, pero una fe ciega en la técnica, o sea, sin pensar que la técnica está siempre al servicio de unos determinados valores, esto es el problema, o es parte del problema. La resignación cómoda, pienso que no es preciso que lo comenten más. Termino con una pequeña cita de la Carta de la Tierra, un documento consensuado internacionalmente hace 21 años por la Organización de las Naciones Unidas, que pienso que es muy relevante y que invito a todo el mundo que no la conozca a leerla y a reflexionar, porque yo creo que da unas claves en profundidad, digamos, ¿no? Para hacer frente a esta y a las situaciones que tendremos que irnos enfrentando, ¿no? Dice: necesitamos aprender a vivir con reverencia ante el misterio del ser, con gratitud por el regalo de la vida y con humildad respecto al lugar que ocupa el ser humano en la naturaleza. Y aquí las 3 palabras claves son reverencia, gratitud y humildad. Yo pienso que es a partir de estos valores, digamos, que de una forma, digamos, solidaria, de una forma compasiva, generosa, podemos dar respuestas no solamente al rito actual, sino a los retos a los que indefectiblemente tendremos que irnos enfrentando el resto de nuestras vidas. Y apunto aquí una página web de la organización Silene, una pequeña asociación en la que creamos hace 15 años, donde hemos hecho toda una recopilación de artículos desde el marzo del año pasado hasta el marzo del presente sobre la pandemia, desde 3 ámbitos distintos: desde las ciencias naturales y de la salud, desde la ética y la filosofía y desde la espiritualidad. Y hay una recopilación en castellano, hay otra publicados en catalán, otra recopilación en francés y otra en inglés. Y pues invito a las personas que tengan interés pues a visitar la web y a pasearse un poco por estas recopilaciones de artículos, porque evidentemente en este tiempo limitado hemos podido hablar de algunas cosas, pero bueno, quizá ahora en el diálogo habrá más posibilidades. Muchas gracias por la atención. Gracias, José María. Si os parece, bueno, os agradezco que os hayáis coordinado también, porque uno ha empezado donde el otro lo ha dejado, con lo cual ha sido un enlace estupendo.
Yo tengo algunas preguntas, como también seguramente gente que está siguiendo la conferencia, pero estaría muy bien si entre vosotros establecemos una primera parte de diálogo, porque hay seguramente visiones no contrastadas, pero sí complementarias de lo que decía Aniseta, lo que decía Josep María, ¿no? Cuando Aniseta hablaba del concepto de, bueno, de los virus y del ecosistema y de cómo se gestiona, respecto a lo que decía Josep María, un poco del respeto al concepto de esta salud global, que es la salud humana y la salud de la Tierra al mismo tiempo, ¿no? Ese concepto de salud como general, ¿no? ¿Alguna pregunta entre los dos? ¿Algún comentario breve entre ambos? A mí sí que me gustaría apuntar alguna, no diría discrepancia, pero sí alguna visión un poco colateral o distinta de cómo ha apuntado Josep María. A ver, voy a empezar por el final que quería deciros. Yo tuve un profesor al cual admiré mucho, el doctor Ramón Margalef, que un buen día, ante unos análisis de ese tipo hace 30 años, dijo, no os preocupéis, si desaparece la humanidad del planeta no hay ningún problema. Dos moléculas van a volver a reunirse, van a hacer un ácido nucleico, una proteína, va a aparecer una célula, va a evolucionar y la maravillosa creación del universo va a continuar. Y eso es un ejercicio que tenemos que hacer. Coincido con la humildad que ha apuntado Josep María, pero lo tenemos que tener en cuenta. Lo fascinante y lo maravilloso es que la especie humana tenemos capacidad cognitiva para ver esto que hay fuera de nosotros. Y probablemente tenemos menos cognitividad de la que a lo mejor un ente en el universo puede llegar a tener. Con lo cual, eso es una aproximación. Yo también estoy de acuerdo que el tecnooptimismo hay que controlarlo. Considero que es una aberración y un atrevimiento creer que la inmortalidad del ser humano está aquí al lado debido a la tecnología. Eso es un disparate. Los colegas que trabajan en biología sintética saben que el cuerpo humano le pondremos prótesis, le pondremos muletas, le pondremos parches, puede aguantar unos 130 años como material, como los materiales que se van destruyendo por desgaste. Mucho más, ¿no? Pero también no me apunto al catastrofismo. No me apunto a un catastrofismo porque creo que, como repito, como persona que cada día trabajo con el método científico, no lo veo del todo afortunado para enfrentarnos al problema. Por ejemplo, alimentos hay disponibles. No es cierto, alimentos hay disponibles para toda la humanidad que somos ahora. Y eso hay que dejarlo claro. El problema es geopolítico de distribución de los alimentos. Pero el avance tecnológico del conocimiento nos permite generar una productividad y una calidad de alimentos superior a la que nunca ha habido en el planeta Tierra. De acuerdo que hay un problema geopolítico de distribución, pero hidratos de carbono, proteínas, etcétera, hay de sobras para alimentar a toda la población. El agua potable es un bien de bienestar de hace 4 días. Lo que pasa es que el mundo desarrollado de Occidente forma parte de nosotros, pero no existía. Y agua potable podemos hacer todo lo que queramos. Es un tema de energía. Tenemos toda la tecnología. Pero hay 2.000 millones de personas que no tienen agua potable. Es otro problema geopolítico de organización social. Y hay 4.000 millones que no tienen agua saneada, aguas que hay que sanear para verterlas en el entorno. Con lo cual, yo ponderaría un poco, porque incluso, y ahora seré un poco crítico, la encíclica Laudato Si, que me la leí con mucho detenimiento, me pregunté quién está aconsejando a Papa Francisco, porque desde un punto de vista científico es coja. No es coja, es limitada. Probablemente debe tener muchas influencias en el Vaticano, pero prácticamente no se pone con el problema más grave. Y el problema más grave es que somos muchos. La sobrepoblación. Una especie cuando se sobrepuebla en un ecosistema, da igual, un conejo y si hay su depredador, zorros. Desaparece. Cuando hay un exceso de biomasa de una población y una productividad elevada, la biosfera la equilibra y la hace desaparecer. Con lo cual, ¿por qué estamos creciendo tanto? ¿Y por qué determinados conceptos se han trabajado durante las últimas décadas? Esto no aparece. El análisis de los humanos como un sistema más biológico. ¿Por qué no se ha trabajado de esta manera? Los humanos somos igual como otra especie, las hormigas, los elefantes, las plantas, los bosques, y se nos rigen nuestras vidas biológicas con los mismos criterios, con el segundo principio de la termodinámica, que ahora no entraré. Eso lo tendría que haber afrontado esa encíclica y ponerlo en contexto. Y si removía las bases de los principios de la Iglesia católica en toda su historia, empezarlo a aceptar, porque igual es una manera de refrescar el mensaje cristiano. Pero es muy importante.
Con lo cual yo no quiero ser catastrofista, pero no tecno-optimista. Y me apuntaré a lo que Ramón María Nogués nos decía, porque lo comparto. Soy moderadamente pesimista y esperanzado en el futuro. ¿Sigo? Sí, Bueno, sí, por favor. yo no he dicho que no hubiera alimentos disponibles, lo que he dicho es que se estaba reduciendo la disponibilidad de tierras agrícolas per cápita, que es distinto, digamos, ¿no? Estoy de acuerdo, o sea, los problemas son de distribución, de compartir, en definitiva, digamos, los recursos. Y precisamente, o sea, comparto, digamos, lo que has señalado de que la superpoblación, bueno, el crecimiento, o sea, estar inmersos en un crecimiento exponencial de población, esto es parte del problema y esto debe de ser prioritario, o sea, frenar el crecimiento de la población mundial debería de ser una prioridad mundial, digamos, pero yo añado, pero el 20% de la humanidad consumimos más del 80% de los recursos. Por tanto, otra prioridad es que este 20% reduzca drásticamente el consumo de recursos, porque nosotros tenemos la máxima responsabilidad en que los demás no les lleguen estos recursos, digamos, ¿no? Por tanto, el decrecimiento de las sociedades opulentas, consumistas, donde el despilfarro se ha convertido en una especie de orgía en las últimas décadas, esto tiene que abordarse claramente, digamos. Esto es parte del problema, parte de las causas, digamos, que nos han llevado a esta crisis sistémica global, ¿no? Yo no me he manifestado personalmente como catastrofista. Yo he citado el aviso de los científicos del mundo a la humanidad, firmado por más de 170 premios Nobel del mundo, que en el año 92 afirmaron esto. Y yo estoy de acuerdo. Pero resulta que 25 años más tarde publicaron un segundo aviso a la humanidad. Y aquí quiero recordar algo que quizás era inquietante para algunos. Y es que hubo un cierto número de premios Nobel que no quisieron firmar el segundo aviso porque dijeron que ya era tarde, que la ventana de oportunidad para cambiar las graves tendencias de insostenibilidad global ya había pasado. Yo esto no lo comparto. Yo sigo con la esperanza. Yo no soy optimista, digamos, ante la situación global, pero sí tengo profunda esperanza en la capacidad inmensa del ser humano de cambiar radicalmente cuando está enfrentado a retos de vida o muerte. La historia nos lo ha demostrado multitud de veces y en nuestro país lo hemos vivido multitud de veces y debemos de apelar a las partes mejores y más nobles de nuestro ser, de nuestra familia, de nuestro entorno, de nuestra empresa, de nuestra comunidad, de nuestra parroquia, en fin, en la organización que estemos, apelar a estos cambios en profundidad para hacer aquello que desde nuestro lugar podamos hacer, digamos, ¿no? Y no angustiarnos por aquello que está fuera de nuestro alcance. Esta es otra cuestión, porque yo tengo muchos colegas que viven profundamente angustiados ante estas perspectivas, ¿no? Y me consta que hay una verdadera epidemia de depresiones en los adolescentes, que no ven futuro, ¿no? Multitud de parejas que no quieren procrear ante esta situación. En fin, quiero decir que todo esto hay que situarlo. Pero yo estoy muy contento precisamente que en estos debates podamos hablar de estos temas saliendo, o sea, quitando el foco de la COVID-19 y de las medidas restrictivas, o sea, entendamos el contexto, porque es que si no entendemos del contexto y no abordamos las causas, estos problemas no solamente se van a reproducir, van a empeorar, es que es así. O sea, las tendencias exponenciales, cuando interactúan además entre sí, como es el caso, digamos, crean escenarios radicalmente nuevos, por lo tanto, muy difíciles de predecirlos con precisión, digamos, ante los cuales, pues, casi siempre quedamos como pasmados. ¿Por qué? Pues porque nunca habían ocurrido, pero es que nunca nos habíamos encontrado en estas situaciones. Bueno, de momento lo dejo aquí. Disculpa, José María, pero yo no quería decir no te quería catalogar como catastrofista. No. He aprovechado tus palabras para hacer esta distorsión que nos produce el tecnooptimismo y el catastrofismo.
Sí, sí. O sea, justo he querido marcar estos dos ámbitos porque comparto contigo que hay que analizar el problema y huir de uno de los extremos, ¿no? Porque si no, no lo puedes analizar correctamente. En eso lo comparto. Sí que hay un aspecto que a mí me gustaría subrayar. Es el tema de lo que es el fraude científico. ¿Hay fraude científico? Sí que lo hay, pero mayoritariamente la comunidad científica trabaja con rigor. Desgraciadamente, como los medios de comunicación son muy potentes, un fraude aparece rápidamente. Cuando trabajamos en ciencia, y tú también lo conoces, pues el propio método científico desacredita el trabajo mal hecho. Lleva tiempo, sí, a veces más de las coordenadas de un individuo, Galileo Galilei, pongamos por ejemplo, ¿no? Y ha habido fraudes, ¿no? Y los humanos somos los que hacemos la ciencia. Y dentro del colectivo hay de todo, hay los caracteres, los valores de los humanos. El método científico, lo que ayuda, como es un método que objetiva lo que se está haciendo, permite detectar fraudes. Y funciona bastante bien. Lo que pasa es lo típico, que ante un colectivo que aparece un comportamiento fraudulento, siempre destaca más y los medios nos explican más los efectos negativos que no el trabajo persistente del grupo, del colectivo de comunidad científica internacional. Y ahí un poco subrayo y he puesto en valor la rapidez que ha reaccionado la capacidad humana de conocimiento de proveer una vacuna, proveer unos resultados. Pero eso viene de lejos, porque hay décadas y décadas y décadas trabajando. Ahora no entraremos, pero hay contribuciones muy significativas para poder afrontar retos. Y eso me gustaría que no se perdiera porque si no hacemos un flaco favor. Y estoy completamente de acuerdo que hay que reeducar a la población en la proximidad a la naturaleza, pero también a participar, y quiero hacer una lectura positiva, los sistemas de ciencia abierta, Open Science, Responsible and Open Science. Es un movimiento que invita al ciudadano a que se instruya, se forme para entender problemáticas que le pueden afectar y participar en el debate científico. Eso es un reto también que por este tipo de trabajo pueden venir soluciones colectivas en la sociedad, ¿no? El participar de manera responsable en la investigación, en el nuevo conocimiento que se genere en los próximos años. Si os parece, como nos quedan 6 o 7 minutos, a no ser que quisieras comentar algo más, José María, o te he cortado, perdona, ¿eh? No sé si ibas a decir algo. No, yo preferiría que dar la oportunidad a otras personas si quieren comentar algo o preguntar, etcétera. Perfecto, pues abrimos preguntas. ¿Alguien quiere comentar, preguntar directamente, contrastar opiniones si queréis? Yo abro fuego con una cosa muy simple. Yo estoy cansado de oír en todos los medios de comunicación que esta sea la última pandemia, que no tengamos más pandemias, que volvamos a retomar nuestra vida tal como era antes de la pandemia, que los políticos hablando de que este año habrá la mitad del turismo que había en el año 2019 y que el año 2022 ya estará el 100% como estaba el año 2019. El concepto de que aquí no ha pasado nada, que lo estamos superando porque en Europa estamos vacunando y estamos realmente mejorando la situación de forma objetiva a través de la epidemiología. Y sin embargo, el concepto de que podemos volver a una vida como teníamos antes de la pandemia y que esta pandemia sea la última. Yo creo que es de las cosas que a mí me pone más nervioso porque lo que estamos viendo es que no hemos entendido nada de lo que nos ha pasado, ¿no? Entonces, en positivo, no entrar en la crítica porque es fácil hacer esa crítica, pero en positivo, ¿qué responderíais a este reto? Es decir, ¿cómo afrontarías a un periodista que te diga, es que esta será la última pandemia que tengamos que superar, ¿no? Bueno, yo diría que la historia nos demuestra lo contrario, por una parte, y que lo que llamábamos la normalidad en los países tecnológicamente desarrollados más consumistas del mundo es la causa del problema, digamos, de la crisis. Por tanto, es que no podemos volver atrás. O sea, si hay alguna esperanza, precisamente es cambiando sustancialmente el sistema socioeconómico, reduciendo drásticamente el consumo en los países más consumistas, o sea, es introduciendo estos cambios tan importantes que debemos de hacer en las próximas décadas, ahí está la esperanza, no en regresar a la situación anterior. Son retos que piden mucho coraje
mucha creatividad, mucha solidaridad, piden lo mejor de todos, la verdad. Yo lo veo así. Yo les diría que es muy simple. O sea, virus ya os he hablado antes de que es la estructura de vida más importante en el planeta. Son parte de nosotros, son parte de la creación. Nosotros, como el otro día vino una persona a mi laboratorio y me dijo qué opinaba de ello. Digo, no te preocupes, los humanos, los virus nos ven como pienso. No hay ninguna diferencia. Y hay más que humanos en el mundo. Con lo cual, resituemos la especie humana donde le pertoca. Yo creo que el reto, y comparto lo que ahora apuntaba Josep María, de los medios de comunicación y del análisis colectivo social, no queremos enfrentarnos o no vemos lo que nos estamos enfrentando. Yo os lo brindo como un ejemplo de una película que probablemente habéis visto, que es la Stanley Kubrick, 2001, una odisea en el espacio, que aparecen monolitos. De vez en cuando aparece un monolito. Y los monolitos aparecen cuando hay una ruptura cognitiva en los homínidos, en los humanos. Estamos ante un monolito que no lo comprendemos colectivamente y nos está pidiendo subir un eslabón más, un peldaño más en el grado de estructuración de la sociedad, en grado de cognitividad humana. Y eso es el gran reto. Porque no podemos huir de los parámetros físico-químicos que nos delimitan físicamente a los humanos. Y ahí está mi moderado pesimismo. Y para mí una parte crucial, digamos, de este cambio, de este reto, es entender que la salud de la Tierra tiene precedencia, digamos, a la salud de los individuos humanos. O sea, no podemos salir de esta era de las epidemias, por decirlo así, continuando la destrucción y continuando las tendencias insostenibles en relación con los ecosistemas terrestres. O sea, si no cambiamos, no solamente se reproducirán, serán peores. O sea, las situaciones, la dimensión sanitaria de la crisis sistémica va a empeorar si no somos capaces de cambiar estas tendencias. Por tanto, realmente es una cuestión de jerarquía también. Y es por este motivo que a mí me ha preocupado tanto que el debate de este año se haya centrado únicamente en la dimensión física de la salud humana, negligiendo todo lo demás. Yo creo que esto es una cuestión es un problema de lente, digamos, ¿no? Hay que ampliar la lente, o sea, hay que recuperar esta visión más holística, ¿no? Para entender dónde están las causas y para que nuestra acción se dirija a las causas y no a los efectos. Luis, si me permites, aportar, he hablado de mi moderado pesimismo y ahora, si me permites, quiero apuntar la esperanza. En el problema está la solución. Vivimos en la sociedad del conocimiento y la solución está en el conocimiento. Ahora no entraré a hacer un análisis o una pequeña clase de teoría de sistemas en la naturaleza, pero el conocimiento ayuda a un mejor aprovechamiento de los recursos. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Yo añadiría, para terminar, digamos, el argumento, que para mí es, digamos, esperanzador que haya precisamente un consenso científico en el diagnóstico, un consenso científico en el pronóstico, me refiero ahora a la crisis sistémica global, y un consenso científico en las medidas, en los cambios que se deberían impulsar. O sea, que haya este consenso, para mí esto es fundamental. El gran reto es cómo conseguimos aplicar esto. O sea, de tratados internacionales tenemos muchos. El reto es que no somos capaces de aplicarlos. Este es el gran reto de gobernanza, es un reto político, no es un reto científico, es un reto más sociopolítico, digamos, ¿no? Para introducir estos cambios. Nuria, ibas a preguntar, perdona. No, yo iba a preguntar sobre un poco el tema de las patentes que habéis hablado, que entiendo perfectamente que las patentes son necesarias porque si no, no habría gasto en investigación. Pero ¿cómo se soluciona para que las patentes para que las vacunas se repartan de una manera más justa a países que no las pueden pagar? Sí, a ver, existen mecanismos. Yo diría que aquí en los países occidentales somos un poco
hipócritas con este análisis. ¿Por qué no aplicamos lo mismo en los últimos 30 años que estamos desarrollando vacunas para la malaria? Y nadie se ha preocupado hasta ahora. Y es la tercera enfermedad, conjuntamente con el SIDA, la tuberculosis. Sí, claro. También hay un sistema de patentes y las organizaciones internacionales que están trabajando con ello. Y ahora, ¿por qué ha aparecido este tema? Es un poco sospechoso, no desde un punto de vista de patentes. ¿Qué ocurre? Que los mecanismos, las patentes confieren técnicamente, es un derecho negativo. No confiere nada más. No hay un plus de aumento de euros por dosis porque tengas una patente. Al contrario, las patentes, cuando uno publica una patente, se la concede, es pública y tiene la relación completa y detallada de cómo se hace ese producto o ese proceso. Entonces, está disponible. China se ha pasado muchísimos años cogiendo las patentes de los otros y haciendo los productos. El problema no está con el secretismo, lo puede hacer cualquiera. La otra cosa es que el sistema de patentes protege, como he dicho antes, al investigador, al creador, en un mercado concreto. Es muy difícil, prácticamente imposible, que una empresa pueda pagar los derechos de patentes en todos los países del mundo. Es extremadamente difícil. Lo digo con conocimiento porque estamos sufragando una patente en algunos sitios y he pasado por todo el proceso como científico. Con lo cual, el mecanismo de patentes se ha ido mejorando en los últimos 100 años y se puede mejorar todavía, pero hay mecanismos de revocar, anular, licenciar, vender, están ya contemplados. No es un tema de que el sistema de patentes sea malo, es un tema geopolítico. ¿Por qué no ha entrado la vacuna de Sputnik 5 en los países occidentales? Nadie se lo ha preguntado. ¿O por qué determinadas vacunas se han cuestionado desde un punto de vista geopolítico o de mercantil, de venta? Si científicamente son muy sólidas, con unos rendimientos muy elevados. Con lo cual a mí lo que me incomoda como científico es que unas estructuras que se han visto muy potentes, muy bien consolidadas, muy bien trabajadas a lo largo de todos estos años y que han sostenido el desarrollo científico en el último siglo, ahora de una manera tan alegre se cuestionen. Es como si yo me fuera atrevido y les dijera, ¿por qué no desmontamos las Naciones Unidas? ¿Por qué no anulamos los derechos humanos? Si lo hago un poco ahora caricaturesco. Pero si lo que necesitamos son acuerdos cada vez más sólidos internacionales y unas reglas de juego que todos queramos utilizar. Con lo cual, no me parece correcto haber entrado en este debate cuando el problema no está en si hay o no hay una patente, porque no habría problema. Los otros problemas están derivados de otras razones geopolíticas o económicas, pero no en el sistema de patentes. A mí, de todas maneras, no me parece mal que se cuestione. Quizás ha llegado el momento que nos lo cuestionemos todo, porque también en el campo científico era un campo intocable y quizás también este campo se pueda tocar. Sí, pero entonces, ¿quién paga el desarrollo del trabajo de los científicos? Me parece, hay una parte que es bien, el trabajo científico seguro que se ha de pagar, pero estemos hablando también de otros valores. Las farmacéuticas no necesitan ganar el dinero que están ganando. O sea, yo creo que hay muchas cosas para cuestionarse precisamente. Bien, con todos los colectivos humanos, actitudes que son de alguna manera distorsionantes del mercado. Hay gente que se aprovecha vendiendo manzanas a un precio desorbitado porque no hay manzanas en el mercado. Pero por ello no vamos a romper que acercarse a una plaza y vender manzanas sea algo pecaminoso. El sistema de patentes justo se ha basado en intentar controlar estos procesos. A ver, nadie ha puesto, y se podía conseguir fácilmente la información, que la China en el año 2017 presentó 2 millones de patentes. No jugaba al sistema de patentes, pero se ha dado cuenta que hay que controlarlo. Pero nadie lo cuestiona. ¿Pero por qué hay que controlarlo? Sería un tema de debate, porque hay unos mecanismos, unos tempos, unas regulaciones y demás. No jugaba en absoluto el sistema de patentes, porque no podía meterse en él, no lo podía controlar. Pero al ver que no podía entrar determinados productos en el mercado internacional, justo por el sistema de patentes, dice, me voy a meter dentro del sistema y voy a aprovechar los recursos del sistema. No ha aparecido en el debate. No ha aparecido esto en el debate. Y hay una razón, porque los 2 millones de patentes presentados en el 2017 por China han bloqueado determinados sectores. Yo no lo he visto en el debate. Pero es un tema importante en la financiación científica. Claro que es importante. Pero yo lo he apuntado como una cierta ligereza en el análisis de los temas. Y ahí sí hago responsables los medios de comunicación. Bueno, esta ligereza está en todo, o sea que evidente. Evidente.
Y referente a José María, Sí. hombre, catastrofista un poco sí que lo eres, que ya lo entiendo, porque la situación es catastrófica. A mí me parece que escuchándote realmente piensas que no sé quién dijo que el siglo XXI o será espiritual o no será. Y ya que esta sesión se está haciendo en esta casa, pienso que realmente hay unos valores que tenemos que recuperar y que si estos valores realmente los perdemos, este mundo no tiene verdaderamente solución. Sí, sí. Bueno, ya me he referido antes, digamos, ¿no? Que por debajo de las acciones están los valores y por debajo las creencias, y es ahí, en el fondo, digamos, donde están los graves problemas. En el egoísmo, en la codicia, etcétera, etcétera, ¿no? Lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, hay que recordarlo, porque muchas veces parece que solamente cambiando una técnica o cambiando un protocolo, pues no. La raíz de los problemas es mucho más profunda. Y si no se entiende esto, no habrá forma de hacer frente a las causas, ¿no? Yo quería, de todas formas, perdón, es que antes Anicet también ha comentado algo que me parece relevante, aunque sea brevemente, el coste del sistema sanitario. Él se ha referido que era muy costoso, es verdad, y que era insuficiente la disponibilidad económica y que esto planteaba, pues, era una debilidad, ¿no? O sea, la dificultad de sufragar estos costes. En el caso de Cataluña conozco aproximadamente los datos. Aproximadamente la tercera parte del presupuesto del Gobierno de Cataluña va al Departamento de Salud, digamos, ¿no? Y pidiendo a los responsables del Departamento de Salud qué proporción destinan a la prevención, y dentro de prevención se incluyen las vacunas, destinan un 4%. Es decir, es un modelo sanitario que es reactivo fundamentalmente. O sea, que no está concebido como salutogénesis, digamos, o sea, para mantener y para potenciar la salud, sino para tratar enfermedades. Y de una forma además tecnológica y muy costosa. O sea, es un modelo que ya lo sabemos que tiene problemas de sostenibilidad en los países ricos y que no es extrapolable a la inmensa mayoría de países empobrecidos. Por tanto, este es otro debate que habrá que plantearse, digamos. Realmente el foco, digamos, o la estrategia, por decirlo así, de salud social, eh, desde mi punto de vista, la prioridad debería ser la prevención. Vamos 10 minutos tarde, yo me sabe mal, pero no tenemos mucho más tiempo. La cita era de Karl Rahner y decía, el cristiano del siglo XXI será místico o no será, que se puede asociar. ¿Eh? Am, si hay una pregunta muy corta, la hacemos. Si no, es que ya son las 9 menos 20, ya vamos 10 minutos tarde mínimo. ¿Alguna pregunta muy cortita, un comentario muy breve? Bueno, pues desde esta perspectiva moderadamente pesimista o desde este trozo de pienso que intenta tener un poco de sentido común, os agradezco mucho vuestra participación esta tarde una vez más. Agradezco especialmente a Josep María y a Aniset su participación y su visión y su contenido. Creo que ha sido especialmente inspirador porque es una visión que, como decía al principio, no hemos tenido esta visión. Hemos tenido una visión esencialmente epidemiológica, que está muy bien, pero estamos un poco hasta aquí de la epidemiología, ¿no? Y queremos ver un poco más allá. Gracias a los dos, gracias a los que habéis participado. Tenéis una cita, siguiente diálogo, el día 11 de junio a las 7 de la tarde. En este caso tendremos a dos personas con una perspectiva también completamente distinta. Uno desde la perspectiva de Justicia y Paz, Justicia y Pau, Eduard Ibáñez, y otro desde la perspectiva de Intermón, Xavier Palau, que nos hablarán sobre esta misma situación en la perspectiva local y global que ya, como sabéis, da mucho de sí por todo lo que estamos viendo desde Europa y desde esta perspectiva más global. Repito, 11 de junio a las 7 de la tarde recibiréis el recordatorio unos días antes. Gracias a todos y esta presentación, este vídeo lo tendréis colgado mañana por la mañana en nuestra página YouTube y os enviaremos un enlace para que podáis acceder todos en cualquier momento. Muchas gracias, buenas tardes y buen fin de semana.